7:55 de la mañana retornamos, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y también estamos en televisión Tribu TV. Ya estamos con el ingeniero Juan Cheput, ex congresista, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy buenos días, ingeniero Juan Jesús Cheput, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, Rumi. Buenos días, Aaron. ¿Qué le parece a usted esta alta desaprobación de la presidenta Dina Boluarte? Recientemente estuvimos aquí con José Manuel Saavedra, esa abultadísima 4,8% de aprobación de la presidenta Dina Boluarte. Yo creo que está denotando una gran irresponsabilidad de la presidenta por una sencilla razón. No estamos hablando de una baja popularidad en un mes, sino es una baja popularidad en los últimos 6 meses, en los cuales ella está, sobre todo en los últimos 3, alrededor del 5% hacia abajo. Y un político que está en esos niveles sabe perfectamente que está en una crisis de ilegitimidad. Mucha gente no comprende qué significa eso. Eso significa que nadie te hace caso. De 10, ninguno te aprueba. De 10, ninguno. O sea, si tú pones a 10 personas delante tuyo en esos momentos y le dices ¿quién aprueba a Dina Boluarte? Ni uno. Pero la ilegitimidad trae algo, ¿no? El hecho de que no te confieren autoridad, no creen en lo que dices y sobre todo ni una política pública puede tener efecto cuando alguien no tiene respeto por quien la propone. Por eso es que los gobiernos, cuando caen en su popularidad, hacen ajustes, hacen cambios. Y en este caso específico, la señora Boluarte está a ras del suelo y se mantiene con un premier como Gustavo Adriancén, que tiene menos que ella. Que también está a ras del suelo, 4% de aprobación. O sea, menos que ella. Ella tiene 4.8, él tiene 4. Mira, cuando Alan García tuvo el problema del baguazo, cambió a Yehude Simons y puso a Javier Velázquez Quesquén, ¿no? El cual llevó el tema hacia Pero es que en las crisis es eso, pues, ¿no? Claro, Alejandro Toledo tuvo un problema con Beatriz Merino y puso a Carlos Ferrero, que lo levantó. El mismo Jan Tumala, cuando tuvo problemas de las agendas, puso a Pedro Cateriano y lo levantó. Acá la señora mantiene a un premier que cree que asusta porque pone mala cara, ¿no? Pero no plantea nada concreto, nada sustantivo. La situación está peor que nunca y todos están yendo al despeñadero. O sea, cualquier ley que ella dé, cualquier propuesta que plantee no va a tener efecto porque no tiene legitimidad y no está haciendo esfuerzos para cambiarlo. Esta legitimidad, obviamente falta de legitimidad, afecta a la gobernabilidad, como lo está señalando. Sin ninguna duda, mira, para que la gente entienda con un ejemplo qué significa falta de legitimidad. Supongamos que el Congreso, que tampoco tiene una buena aprobación, tampoco tiene legitimidad, también está en los mismos niveles de 5, 6, 7%. Así es. Supongamos que el Congreso dice a partir de ahora aumento de sueldo para todo el mundo. ¿La gente qué va a decir? ¿Va a aplaudir? No. Como no tienen legitimidad, va a decir lo que estos quieren es tener más plata para mochar el sueldo a su gente, ¿no? Entonces, todo lo ven mal, porque no tienen legitimidad. O sea, la gente lo que quiere es un cambio radical, pero no están haciendo el esfuerzo para eso. Y el mejor cambio en el caso del gobierno es plantear un cambio de gabinete. Ingeniero Cheput, justamente hablando del Congreso de la República, la percepción general es que el Parlamento no legisla a favor del pueblo. Es por eso que solo el 7% de los encuestados de alguna manera respalda esta labor. Pero ¿qué hacer desde adentro del Congreso para revertir esta situación? Hay 3 funciones en el siguiente orden que son las que generan un aspecto positivo del Parlamento. La primera, y está demostrado, es la fiscalización. Un Congreso que fiscaliza se pone de parte de un pueblo si es que el pueblo está cuestionando al gobierno. Pero este Congreso, en lugar de fiscalizar, se pone de parte del gobierno, ¿no? Se fiscalizan entre ellos, además se tapan sus, entre comillas, sus cochinadas. O sea, son cómplices, o sea, no fiscalizan, no hace control político. En segundo lugar, es la representación. ¿En qué medida el congresista se identifica contigo? Y acá vemos de que en lugar de ir donde están sus votantes, se van a otros lugares. O sea, es la locura completa. Tú ves a congresistas elegidos por Lima, que en lugar de estar en Lima se van a Piura, ¿no? Están en campaña. Están en el turismo. O sea, y con eso se están haciendo un daño tremendo, porque, mira, pone, por ejemplo, un congresista de Lima, cualquiera, piensa en cualquiera de los que has entrevistado, cualquiera, se va a Piura, Huancayo, nadie los conoce, absolutamente nadie. Entonces no te sientes representado, ¿no? Y el de Cusco se va a Lima y así por el estilo, ¿no? Ese es el segundo elemento. Y el tercero es el que tiene que ver con la legislación, ¿no? Entonces vemos a un Congreso que legisla más bien en favor de la delincuencia. Eso ha quedado ante la opinión pública. Un Congreso que da leyes como la que dice que los extorsionadores no son parte de una organización criminal, es un Congreso que obviamente va a ser detestado
por la ciudadanía. Las últimas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte son relativamente, bueno, en todo caso bastante cuestionadas, porque de alguna manera está justificando la delincuencia. Señala que se delinque porque la gente no tiene plata, no tiene dinero. Prácticamente eso fue lo que dijo. ¿Qué opina usted? Es lamentable, ¿no? La señora definitivamente no solamente está mal asesorada, sino sus conceptos demuestran los valores que profesa, ¿no? O sea, un delincuente ahorita le roba el celular a una señorita y va a decir, lo que pasa es que no tengo ingresos, por eso le he robado, ¿no? Porque eso es lo que ha dicho la presidenta. De alguna manera justifica el crimen, el delito, y eso claro, no puede permitirse. Claro, es una torpeza desde cualquier punto de vista. Ella debería pedir, si estuviéramos en un país normal, ella debería pedir perdón a la nación por esa frase, porque está justificando lo injustificable que es el robo. Siempre que se ha planteado eso, porque no es primera vez que se plantea y siempre se ha discutido y se ha destrozado el argumento, se ha dicho que los valores y principios hacen que la gente por dignidad busque algún tipo de ingreso honesto antes de destruir la relación social que significa robarte, ¿no? Obviamente. Entonces, esta señora lo que está diciendo es, hay bastante robo porque hay pobreza. O sea, por todas partes ella se hace daño. O sea, ella reconoce que su gobierno es una catástrofe económica, que por eso hay más pobres y como hay más pobres tienen que robar. Inclusive es un insulto a los pobres, ¿no? Entonces, pero no hay Congreso, pues el problema de fondo es que no hay Congreso, porque si tuviéramos un Congreso, de inmediato ayer le hubieran respondido y le hubieran dicho, señora presidenta, lo que usted ha dicho no es correcto y que venga el premier a aclarar. Pero como son congresistas de juguete, ¿no? Entonces simplemente escuchan y no hacen absolutamente nada. 8:03 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con Juan Cheput, ex congresista de la República. No se mueva y también haga su comentario a través de las redes sociales de Altavoz en Vital. Ya volvemos. 8:04 de la mañana, retomamos la entrevista. Estamos con el excongresista, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Cheput. Aarón Salomón, tu pregunta. Sí, para que los que recién se conectan, para los que recién nos escuchan y nos ven, lo que dijo Dina Boluarte fue, el que delinque es porque no tiene un ingreso, seguramente. Entonces, Juan, como conversábamos a la interna, esto se está justificando al delincuente y cualquier persona puede delinquir y al argumentar que no tiene trabajo y listo, ¿no? Mira, la presidenta es la máxima autoridad de la nación y ella misma se ha autotitulado como la mamá de todos los peruanos. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo está lanzándole ella a toda la ciudadanía? ¿Qué tipo de invocación le está diciendo a la gente desesperada? ¿Cuáles son los efectos sociales de sus palabras cuando dice el que no tiene ingresos, el que es pobre puede robar? Sobre todo al que está matando, ¿no? Al que le matan por robarle un celular, porque no cobra cupos, porque Así no es. quiere seguir con este juego de cobrar estos cupos para que puedan seguir trabajando. Entonces hay que ceder a esto. Claro, o sea, no es justificable desde ningún punto de vista, ¿no? Porque la incidencia social que ella tiene en el subconsciente de mucha gente que no tiene mayores niveles de preparación es terrible. Los que la han escuchado hoy día pueden estar desayunando familiarmente y el joven que no tiene mayor formación y que tiene un entorno negativo puede decir, la misma presidenta ha dicho que como no tengo ingresos puedo robar, ¿no? Entonces, es una situación realmente grave desde el punto de vista sociológico, ¿no? La ministra, en vez de, mejor dicho, la presidenta, en vez de ministros, ¿tiene escuderos? Yo diría que ni eso. Yo diría de que ella está rodeada de gente oportunista que lo único que está pensando es en a partir del fajín tener una serie de beneficios. Yo no veo ni uno al que pueda llamar un ministro estelar, ¿no? Lamentablemente la presidenta no tiene gente que le diga, presidenta está equivocada, así no son las cosas. Porque ¿no? Adrián Sen simplemente la blinda, nada más, no es La otra cosa. blinda y no es una persona, mira, yo he conocido primeros ministros que le han dicho a diversos presidentes, presidente está equivocado, ¿no? Y ese es el nivel de un ministro. Y si no te hace caso, renuncias, ¿no? Claro. Y si no está de acuerdo, se marcha. Pero acá, ¿qué es lo que vemos? Ministros que son conscientes de su ineptitud y permanecen en el cargo. El señor Adrián Sen, con el 4% que tiene, si tuviera un mínimo, ¿no?, así de amor al país, diría, yo no soy capaz de levantar este gobierno, por más esfuerzos que he hecho, me marcho para darle paso a otra persona que pueda conseguir que tengamos 8 o 10%. Pero no, él permanece en el puesto y dice, no vamos a cambiar de ministros ni cosa por el estilo. No, por eso yo decía ayer en declaraciones y en las redes, una cosa, ¿no? No es cierto lo que algunos dicen de que este gobierno no es el peor, ¿no? Que peores fueron los de Pedro Castillo y Alan García, su primer gobierno. Yo creo que no es así. ¿Por qué?
Porque Alan García en su primer gobierno, a pesar de su juventud, y Pedro Castillo, a pesar de su torpeza gigantesca y su vocación corrupta, tenían algo de vergüenza. Si los ministros no funcionaban, los cambiaban. Acá la señora Boluarte tiene cuestionamientos en casi todos sus ministros, absolutamente cuestionados por gremios, por todo, y permanece con ellos. O sea, ni siquiera tiene la intención de cambiar, empezando por el señor Juan José Santibáñez. Ni siquiera tiene la intención de cambiar. Entonces, desde el momento que ella se empecina en seguir con el mismo elenco, perjudica al país porque cada vez estamos peor. ¿Tú crees que el gobierno de Dina es peor que el Castillo o es más de lo mismo? No, en primer lugar son del mismo tronco. Claro. ¿no? Estamos en el mismo gobierno y eso también lo decía. Cometen un error quienes dicen, este gobierno es peor que el de Castillo. No, señores, este gobierno es el mismo. La continuación, ¿no? Es la izquierda que ganó las elecciones, ¿no? Y lo que sucede es que uno está preso y continúa la señora, pero es el mismo gobierno. Es la segunda fase del mismo gobierno elegido en el 2021. Uno preso y otro fugado. Claro, por eso le están haciendo el juego a la izquierda quienes dicen, este es otro gobierno de la derecha. No ha habido elecciones. Pero con el apoyo de la derecha, de la ultraderecha sí, del Congreso. Sin ninguna duda, con el gran error. En contubernio. De todos los y lados. Aarón es testigo porque antes hemos hablado de esto. Cuando la gente me criticaba, yo decía la gran burrada de y lo dijo una señorita que no recuerdo su nombre, pero se apellida Zimmerman. Lo dijo creo que en una entrevista contigo. Sí, Olenka, sí. Olenka Zimmerman, mil disculpas. Ella señalaba de que la izquierda está errada, la derecha, por apoyar a la izquierda. Y efectivamente, hace un tiempo yo señalaba que el gran error de la derecha es hacerle creer a todo el Perú, porque eso es lo que han logrado, que este gobierno es de derecha. Yo tengo la suerte de que tengo contactos periodísticos en todo el país, me entrevistan permanentemente, y todo el mundo no dice el gobierno de Dina, dice el gobierno de la derecha. Eso es a lo que nos ha llevado esta alianza con Fuerza Popular, Avanza País, Renovación y APP, porque son los cuatro que están ahí en la mesa directiva junto a Valdemar Cerrón, ¿no? Directo o indirectamente. Entonces, se está cometiendo un gran error cuando este gobierno es de izquierda, porque claro, fue elegido con Pedro Castillo. Recordemos que es el gobierno de Dina, Cerrón y Pedro Castillo. Así es, efectivamente, es la izquierda la que está, y es la izquierda la que siguen los mandos medios, ¿eh? Son los prefectos de izquierda los que siguen a nivel nacional. La gente de Castillo todavía está metida en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Vivienda. Lo que pasa es que han engañado al país dando a entender de que ya se han retirado. No, ellos continúan. Y al continuar siguen teniendo una serie de recursos y beneficios y van a lograr que en el año 2026, cuando la gente vote, diga no a la derecha y sí a la izquierda, que es la alternativa. Eso justo iba a preguntarte. ¿Cuáles son los efectos de este contubernio entonces? Los efectos van a ser negativos para el país porque va a ganar una opción de izquierda si seguimos así. Antauro Humala, por ejemplo. Yo no creo que porque también sobre él tengo mis dudas. Yo creo que más bien una opción de izquierda más moderada. Yo antes que Antauro Humala tendría mayor sentido de percepción sobre gente como Indira Wilca. Además, yo Verónica Mendoza ya no. Pero mira, yo soy de los que piensa que las figuritas que aparecen ahorita en el álbum no son las que van a llegar al 2026. Va a haber otras personas que van a surgir allí y aún más la gran mayoría de los que aparecen hoy día en el escenario electoral no creo que tengan una sostenibilidad en el tiempo, porque eso genera un desgaste, sí, ¿no? ¿Qué hacer, Juan? Si tú fueras congresista en ese momento, ¿impulsarías la vacancia de Dina Boluarte? No, yo empezaría por sacarlo al premier. Yo creo que a la presidenta, yo soy consciente de que un proceso electoral en ese momento sería como echar un balde de gasolina al fuego, ¿no? Pero ahí voy, por eso hablo de la irresponsabilidad de Dina Boluarte, de que si ella realmente quiere mejorar las cosas, pondría un gabinete de primer nivel, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque sigue mandando a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, pues así de simple. O sea, si tú pones un ministro de primer nivel, limpia el Ministerio de Educación. Pones un ministro de primer nivel en Vivienda, limpia el Ministerio de Vivienda, de la gente de Lagarto, ¿no? Pero no, pues ella tiene a Peleles, que sí, o el Ministerio de Transportes, que está repleto de lagartos. Pero ella mantiene ahí a gente. ¿Por qué? Porque son funcionales. Son funcionales a esas personas. Pero ni siquiera se le interpela a Adrián Sen. No, porque mira, al Perú le está pasando algo realmente terrible, ¿eh? Tenemos pequeños parlamentarios que por la obrita, el colegio, la escuelita, ¿no? Sus cositas para ellos, permiten que se mantenga ese conjunto de ministros. No hay oposición, ese es el problema de fondo.
Ellos interpelan a un ministro, el ministro les tira maíz, ellos picotean el maíz y se mantiene al ministro. No hay oposición. Y como no hay oposición, hacen lo que se le da la gana. Los ministros ya encontraron la fórmula. Anda donde el congresista y le dices qué obra quiere, cómo lo puedo ayudar, qué incremento presupuestal, y no pasa nada. ¿No? Ese es el problema de fondo. Y sin oposición el gobierno no hace absolutamente nada. Todo lo que podría pero eso hacer, está ¿no? recontraestudiado. Claro. O sea, cuando no hay oposición, es el desmadre. Por eso los padres fundadores, ¿no? A fines del siglo XVIII ya hablaban de la división de poderes. Porque no hay otra forma de que el Estado sobreviva. Pero si acá tenemos poderes como el legislativo y el ejecutivo, o sea, el que tiene que controlar es socio, pues yo no tengo ninguna duda que al final de este quinquenio izquierdista de Pedro Castillo y Dina Boluarte, la corrupción va a ser mayor, inclusive la de la década de los 90, por varias razones. Porque mira, hasta Fujimori tenía un congreso con una minoría audaz y valiente de congresistas que lo ponían en jaque. Podría mencionar a varios, ¿no? Pero tenía congresistas que cuestionaban a Alberto Fujimori, ¿Como quiénes? Poderoso, ¿no? ¿Ah? ¿Como quiénes? Javier Díaz-Canseco, Lourdes Flores, o sea, por mencionar un par. El mismo Carlos Ferrero al Interior, que renunció dignamente en 1998 cuando pasó lo del Tribunal Constitucional. Claro. Y lo de Tiwins, claro. ¿no? Entonces tú tenías parlamentarios de primer nivel que hacían Jorge Castillo, ¿no? Habían una gran cantidad de Vitocho, bueno, abundar en personas. Pero hoy no hay nadie. Lo que se ha instaurado en el país es que interpelar o censurar ministros es obstrucción. Claro, es lo que pasa, eso, ¿no? Te venden esa idea cuando en realidad es fiscalización. Es fiscalización. ¿no? Es cumplir con sí. La naturaleza de lo que es ser congresista. Claro, es que salen ellos. Mira, eso sucedió también, ha sucedido en varias oportunidades. Yo he tenido la oportunidad de declarar respecto a eso siendo titular de un ministerio o al otro lado, ¿no? Acá salen a decir que es obstrucción y obviamente se compran el mensaje porque los parlamentarios no salen a aclarar la situación, de que más bien es una cuestión de control político. Y tú ves a parlamentarios como Jorge Montoya, el congresista ese que es almirante, que dice, ya basta de censurar o de interpelar a los ministros. Pero Mira, ¿por qué es algo constitucional? Pero mira, para mí las Fuerzas Armadas o los que han estado en las Fuerzas Armadas no van a solucionar el problema de la inseguridad ni en las calles ni en el Parlamento. Han demostrado que la inseguridad ciudadana no es materia de las Fuerzas Armadas, ni saliendo a las calles, ni estando en el Parlamento, porque nunca ha habido tantos almirantes y generales en el Congreso como ahora, en la Comisión de Defensa e Inteligencia, y la situación está peor que nunca. No fiscalizan, hacen espíritu de cuerpo, se ponen de costado, etcétera, etcétera. O sea, igual fue con Daniel Urresti y con cualquier militar que haya estado ahí, en retiro. Entonces, acá, lamentablemente, estamos viendo una distorsión total de lo que es una democracia liberal. Claro, porque no hay check and balance, ¿no? No, pues en absoluto. O sea, tú permites de que la presidenta mienta, no pasa nada. Los ministros mienten, no pasa nada. Son ineficaces, no pasa nada. Pero su lema ahora es, a más mentiras, más obras. Claro, como si la presidenta cree que no nos acordamos de los Waikis y el Rolex, ¿no? De la anterior operación que se desapareció 12 días, ¿no? De las joyas que eran de Yambal o de no me acuerdo de qué. No, pero eso es lo que quiere, porque ahora vemos que le han abierto investigación por encubrimiento personal al haber presuntamente ayudado a fugar a Cerrón, ¿no? Así es, y mira, hubo una época en el Perú en que el ministro Basombrío, por no saber el precio de los pallares, fue censurado. Ahora la gente dirá que exagerado. No, él como ministro de Agricultura vio una crisis brutal en términos alimenticios, y obviamente tienes que saber, si le preguntan, ¿y usted sabe cómo está llegando por la especulación? No sabía, lo censuraron. Acá tenemos ministros que no solamente ignoran la realidad, como el ministro de Agricultura, sino ministros como Santibáñez, que dice, el incendio de los 25 ómnibus fue un cortocircuito, y luego salen los pulpos y le dicen, acá está la forma como lo incendiamos. No, y no pasa nada. No pasa nada. Sale un audio y él dice, esta no es mi voz. Sale el perito de parte y dice, no es su voz, y luego dicen de que el perito es mentiroso y la voz es de él. Y no pasa nada. ¿No? Ese es el Congreso que tenemos, pues. Ese es el Congreso que tenemos. De otro lado, señor Sepúlveda, como sabe perfectamente, usted ha tuiteado reiteradamente la situación del gobierno. Usted ha señalado que en este momento de gravedad la presidenta Dina Boluarte está ausente por haberse sometido a otra, entre comillas, operación de tipo estético. Y el premier Gustavo Adriansen ha puesto bajeza, que usted está mintiendo, que de alguna manera hace fake news en las redes sociales con la finalidad de tumbarse al gobierno.
¿Bajeza qué significa? Yo estoy orgulloso que me haya respondido. Significa que les ha dolido, en primer lugar. O significa que ha agarrado carne. Y no es ninguna bajeza señalar que aclaren la situación, de ninguna manera. Más Porque bien no mi se le vio compromiso, nunca, y ¿no? lo volveré a hacer 1001 veces. Esa noticia tenía 36 horas en difusión. Primero fue a través de un portal en el cual se habla de una operación de carácter estético, que bien puede ser una operación en el rostro o dental o lo que sea, pero la señora no ha estado presente en momentos vitales. Eso es lo factual, que no se le ha No, visto. y eso no lo han aclarado. No se la ha visto porque además era un día muy importante, había una movilización paro de y los todo transportistas, Entonces, inseguridad y lo en que- Lima además. Y lo que yo digo y me ratifico es que no han aclarado. Pero ese es, mira, a mí me sorprende mucho la calidad de nuestras facultades de ciencias políticas, ¿ah? Porque ante este tipo de cosas, todo lo que estamos viendo pasa en el mundo, en autoritarismos. El mentir, el descalificar, la parte emocional. O sea, un ministro Adriansen, un ministro como el Premier, ¿no? Que realmente quiere aclarar las cosas, dice, el señor Juan Sepúlveda se ha equivocado por esto, por esto, por esto. La presidenta estuvo en tal lugar, a tal hora, etc. Y acá está la agenda. Claro. Pero ¿qué es lo que hay? La agenda vacía durante 2 días, ¿no? No tienen forma cómo justificarlo. Y en lugar de ir a los hechos, va a lo emocional. Bajeza, mentiroso, a la descalificación. Eso lo hacen los tiranos, eso lo hacen los mentirosos, eso lo hacen los populistas. No aclaran los hechos. En la duda, aférrate a los hechos. Acá déjate de palabreos. ¿Cuáles son los hechos concretos? ¿Se desapareció o no se desapareció? ¿Hubo agenda o no hubo agenda? ¿No? Entonces, esos son los hechos concretos. No que me digan bajeza, mentiroso, ni cosa por el estilo. Sí, llamó la atención también que las recientes fotos a Dina Boluarte le tomaban desde atrás, ¿no? Justo en ese momento de inseguridad ciudadana, de paro, no la enfocaban Claro, y directamente, además, mira, ¿no? otro hecho concreto es que siempre que ha habido situaciones de estos, ellos responden emocionalmente. Eso no es un hecho concreto que desaparecen las agendas de Palacio y la relación de personas que ingresan y salen. Eso no es un hecho concreto que se desapareció 12 días en una oportunidad. Eso no es un hecho concreto que simuló una conexión en internet cuando el avión presidencial no lo tiene. ¿No? Entonces, fingen permanentemente, pero pueden hacer todo eso y calar de repente en la ciudadanía porque no hay Congreso. ¿Dina Boluarte es una incapaz moralmente? Yo creo que sí hace tiempo. Yo creo que sí, porque la mentira es fatal en materia de gestión del Estado. Y esto significa vacancia además. Eso significa vacancia, pero no lo hacen simplemente por conveniencia personal. Mira, si este Congreso, si hacemos un ejercicio mental y este Congreso se ubica en el año 2000 con los videos de Vladimiro Montesinos, este Congreso no hubiera vacado a Alberto Fujimori. ¿Tanto Porque, sí? Sí, recién empezaba el Congreso y Pero se hubieran quedado hasta el 2025. Pero hasta el eso es 2025. evidente, ¿no? Hemos visto fajos sobre fajos, torres de dinero. Pero acá, ¿qué es lo ¿Qué que dirían? estamos con viendo? corrupción? Inteligencia artificial, lo hubieran dicho en ese momento. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? No estamos viendo una corrupción generalizada, Claro no que estamos sí. viendo mentiras permanentes, no estamos viendo que han levantado a Sendero Luminoso, que le han dado al FENAFE la posibilidad de que sea sindicato, un órgano ligado. No estamos viendo todo lo que estamos viendo, la destrucción institucional, colocar a ministros de la calidad que tenemos. Así es. Y permanece la señora y Pedro Castillo. Y aquí no Las pasa mentiras nada. en relación a Vladimir Cerrón. O Antauro, que esté libremente haciendo o Antauro campaña y haciendo con libremente, o sea, con su partido acá propio. no están colocando al Perú en la balanza. Es mis intereses contra los intereses de ellos, no el país. No les importa el país. Es importante Sí, lo que y- dice, Lisa, discúlpame, es importante lo que dices acerca de Antauro, porque no se aprobó precisamente la ley que evitaría su postulación, porque también incluía a Fujimori, ¿no? Así es, o sea, como te digo, ¿no? Están primando los intereses, ¿no? Cuando este dilema desde Aristóteles está resuelto. Cuando, o sea, la función más noble de la política es dejar de lado tu interés en aras de la ciudadanía, del interés nacional. Bueno, no existía el concepto de nación, o sea, del colectivo. Eso es ¿no? hacer O sea, política, en este ¿no? del país. ¿No? Entonces acá a ellos no les importa el país, les interesa cobrar 2 sueldos, les interesa mocharle ¿no? Les interesa quedarse hasta el 2026. Además de qué es lo que realmente les interesa. Un comentario sobre una cirugía que le alarma más que el sicariato y el terrorismo urbano que estamos viviendo y las altas tasas de corrupción y además de las grandes desaprobación que tienen la mayoría de los ministros de la carpeta del gabinete. Así es, mira, y hay otro caso adicional, ¿no? ¿Qué congresista ha señalado que este tema de responder con declaratoria de emergencia es más de lo mismo? Ni uno. Ninguno. O sea, tenemos una ola de asesinatos,
tenemos ómnibus incendiados, ¿no? ¿Y cómo responde el gobierno? Ah, emergencia. Y justo hablaba ahorita, hace un momento, con amigos de Piura, con unos periodistas de Piura, y me decían, ¿qué opinas del estado de emergencia? Yo le decía, pregúntale a los de Sullana, ¿cuánto tiempo tienen estado de emergencia en la provincia de Sullana? Claro, patás, ¿no? Un año y medio patás y siguen peor que nunca. Sí, pues. ¿No? Entonces, mira, por una cuestión elemental, si la delincuencia dice, ¿cómo están respondiendo los del gobierno? Ah, con estado de emergencia. Ya sé cómo reaccionar, pues. Me repliego un poquito, me cambio de zona y pasó el problema y No siguen pasa haciendo, nada. no pasa nada. Entonces, como este gobierno no tiene creatividad, no tiene una posición firme para hacer una cosa distinta, la delincuencia debe estar que se carcajea de risa. ¿Y por qué la presidenta da un mensaje de la nación cuestionando al Congreso que no la dejó viajar, pero no hace lo mismo ante la inseguridad ciudadana que arrecia Que todos está los días? cobrando vidas a diario. Bueno, porque el Congreso se lo permite, ¿no? Porque la respuesta ahí clara debería ser, bueno, pues ¿y qué ha hecho usted? ¿Por qué permanece con un ministro del Interior absolutamente cuestionado? ¿Por qué permanece con un premier que no tiene otra idea que puede declarar en emergencia? ¿Por qué usted le mintió al país a través del señor Otárola diciendo que había un plan Boluarte cuando no hay nada? ¿Quién le hace más daño al país? ¿Usted diciendo que hubo un plan Boluarte hace un año en lugar del plan Bukele? Y luego su ministro dice, no hay nada, lo dije de mentirita, mintiéndole al Congreso, pero no hay nadie que le responda a eso. O sea, acá la responsable de la inseguridad es la presidenta y el premier. Primero Otárola, luego Adriansen. Porque al Congreso le mintieron diciendo, no se preocupen, hay un plan Boluarte. Y luego el mismo premier dice, no, lo dijimos así nomás de mentirita. Y la propia presidenta. Y nadie se cae de espaldas en el Congreso. O sea, eso debería haber significado la vacancia, no la vacancia, la censura de Alberto Otárola. De inmediato, por haberle mentido al país. Entonces, acá no es cuestión del Congreso que va a ser su pleno temático, no, acá es cuestión de que el Congreso permitió que se le mintiera al país diciendo que había un plan como el plan Boluarte para combatir la inseguridad y no hubo nada. ¿Cuál es el plan Boluarte? ¿Quedarte hasta el 2026? Lo que Hacerse sea. los muertitos, pero es una burla al país que este Congreso lo ha permitido, ¿no? Y nadie le recuerda eso a la presidenta. Cuando ella dice el Congreso es el culpable, no señora, la culpable es usted, porque usted le mintió al país diciendo de que había un plan Boluarte que no lo hay. ¿Qué le parece a usted esta propuesta de darle 15 años de cárcel por agresiones a los policías? Hay una propuesta para que justamente le den este tipo de cárcel, ¿no? De sanción a quienes agreden a los policías en el país. Ah, a los policías. Así es. Yo creo de que ahí la cuestión tiene que ser complementaria, ¿no? O sea, siempre va a haber agresiones. Es una cuestión que tiene que atacarse definitivamente, al policía se le respeta, pero por otro lado, la policía tiene que tener, más bien, la legislación tiene que ser al revés, no al ciudadano, porque hacia el otro lado no funciona. Se le tiene que dar apoyo político al policía. El policía tiene autoridad para desnivelar la situación de enfrentamiento, que es una tontería. O sea, el policía, si te tiran una piedra, puedes responder tirando una piedra. No, el policía tiene, desde el momento que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, pues el Estado tiene que demostrar superioridad en la contención. O sea, lo que hay que hacer es al revés, darle respaldo político a la policía y respaldo contundente en la respuesta. Señor Chaput, temprano aquí en Altavoz hemos dado una noticia. Lamentablemente falleció el coronel Policía Nacional de Perú, Walter Olórtiga, ex GEIN, del Grupo Especial de Inteligencia que capturó a Abimael Guzmán. Ha fallecido en el más completo olvido. Sus compañeros del GEIN histórico han tenido que hacer una colecta para su sepelio. Hoy lo entierran, es el sepelio a las 3 de la tarde en el cementerio Santa Rosa de Chorrillos. ¿Qué reflexión tiene sobre ello? De que no hay ministro del Interior. Porque la persona que debería estar detrás, y te lo dice alguien que ha trabajado en el Ministerio del Interior y ha escuchado de los policías, y te doy un ejemplo, a pesar de que ahorita discrepen algunas de sus medidas, como la policía hablaba bien de Fernando Rospigliosi. Y te estoy hablando de hace años. ¿Y por qué hablaba bien de Fernando? Porque Fernando se preocupaba del día a día de los policías. Si fallecía alguien, iba ahí, eso, o sea, estaba pendiente. Y me decían, a mí, o sea, no me lo han contado, me lo decían los policías. En muy pocas oportunidades se han preocupado tanto de nosotros, ¿no? Entonces, esa es función del ministro del Interior. El ministro del Interior ve que por un lado estás creando un grupo de intervención especial, el llamado Gorex, no sé por qué le han puesto ese Gorex, y por otro lado me olvido del GEIN habiendo sido un elemento histórico y clave en la lucha contra Sendero Luminoso,
Eso es porque el ministro del Interior no tiene tiempo para pensar pues en las actividades de su propio sector, porque está pensando en cómo defenderse. Además, según la nota de Altavoz que se publicó anoche, hasta el cierre de esta nota, ni el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ni la presidenta Dina Boluarte se dignaron en enviar ni una palabra de pésame a la familia, ni siquiera un arreglo floral, increíble. Ese es el problema del ministro del Interior. Pues. Ese es un problema del ministro del Interior, sin ninguna duda. Acá no es el comando policial. Bueno, también el comando, porque estamos viendo de que la felpudización, ¿no? Los felpudinis están en todas partes. Ya no veo yo personas dignas que estén diciendo, oiga, está equivocado, ni cosa por el estilo, y llamen la atención, ¿no? Bien, muchísimas gracias. 8:29 de la mañana. Gracias, ingeniero Juan Chaput, por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias. Antes de irnos, sus palabras de despedida de la audiencia. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes tres, y en principio yo creo de que la ciudadanía no debe declinar en levantar la voz. Lo peor que puede pasar en momentos como este es ser permisivos con una actitud que no va con lo mejor para el país. Y en ese sentido el gobierno no tiene por qué verse afectado, ni ser intolerante como lo están demostrando. Tiene que aceptar la crítica para poder ejercer los cambios que se requieren. Bien, muchísimas gracias. Vamos a realizar una breve pausa y retornamos en Altavoz en Vital, 91.1 FM de Tudial, pero también estamos en televisión abierta, canal 20.1 Tribu Televisión. Ya volvemos. Ya volvemos.